Catherine Hayes no era el tipo de mujer que se quebraba fácilmente. Durante años, la gente a su alrededor creía que ella era nada más que la tranquila esposa de Richard Hayes, la mujer que sonrió a reuniones familiares y mantuviéronla el hogar funcionando sin problemas. Estimados espectadores, solicito su apoyo. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Un clic significa muchísimo para mí. Lo que no sabía era que Catherine había tenido una vez. Ha sido un coronel condecorado en los Estados Unidos. Ejército de los Estados Unidos, un líder que había estado en zonas de guerra, comandó soldados y se enfrentó miedo de frente. Ella conocía la disciplina. Ella sabía estrategia y, sobre todo, sabía coraje. Pero nada de ese entrenamiento parecía importar cuando estaba dentro de ella propia casa, porque el campo de batalla era diferente. Estaba escondido detrás de las puertas cerradas de su matrimonio. En Noche de Acción de Gracias, la mascarilla por fin resbaló. La mesa estaba perfectamente puesta. El pavo humeaba. La familia se reunió alrededor. Catherine estaba de pie junto al aparador, rellenando vasos cuando ocurrió. Un sonido resonó por la habitación como un disparo de rifle. La mano de Richard conectó con su rostro, afilado y cruel, enviando su tropiezo hacia atrás. El ardor de la humillación fue peor que el aguijón. Su mejilla, 12 pares de ojos se congelaron, algunos ampliamente conmocionados, otros inquietantemente satisfecho. El silencio sofocó el comedor. Habitación. La hija de Catherine, Lily, estaba sentada, rígida en su silla, con las manos temblorosas, mientras trataba de comprender lo que había acabo de presenciar. Y Richard, imponente, sobre su esposa, la retó con la mirada. Hablar, con su voz llena de veneno. Nunca me avergüences delante de ti. Mi familia otra vez. Ese momento pudo haber terminado como todos los demás, con Catherine bajando su mirada, tragándose su orgullo y escondiéndose sus moretones. Pero algo dentro de ella cambió. El soldado que solía ser se levantó a la superficie, enderezando la espalda. Catherine miró fijamente a Richard y, por primera vez en años, hablé con la autoridad que una vez había silenciado batallones. Nunca pondrás tu mano sobre mí o mi hija otra vez. No, esta noche, nunca. Su voz era tranquila, firme y aterrador en su certeza. El comedor quedó aún más silencioso. En esa quietud, todos se dieron cuenta. Esta noche no terminaría así. Otros. Esta vez, Catherine no estaba solo una esposa. Ella era coronel otra vez. Ella era una madre defendiendo a su hijo. Antes de que Catherine se convirtiera en la señora Hayes, ella era la coronel Catherine Hayes, un nombre. Hablaba con respeto en cada pasillo que ella caminó por allí. Ella había construido su reputación en resiliencia, al mando, presencia y la capacidad de mantener la calma bajo presión cuando otros se desmoronaron. Había liderado unidades en el extranjero y había estado en territorios peligrosos y hechos decisiones que cambiaron vidas. Soldados. Confió en ella. Ella fue quien les recordó que el miedo se puede afrontar y superarlo. Sin embargo, en los momentos de tranquilidad, después de jubilarse, Catherine anhelaba algo más. Ella quería estabilidad, una familia, un lugar donde pudiera descansar. Armadura. Fue entonces cuando apareció Richard. Richard Hayes era encantador, el tipo de hombre que sabía cómo hacer sentir a una mujer visto. Tenía una sonrisa fácil, una mirada atenta, oído, y la confianza de alguien que parecía confiable. Para Catherine, que tenía pasó años al mando, su atención parecía una promesa de paz. Matrimonio. La siguió, y poco después llegó Lily, su hija. Por un tiempo, parecía como si Catherine finalmente hubiera encontrado el casa con la que siempre había soñado. Pero como pasaron los años, el encanto se desvaneció, revelando algo más oscuro debajo. Richard empezó con palabras casuales, críticas disfrazadas de bromas. Catherine era demasiado callado en las fiestas, demasiado serio con los vecinos, demasiado estricta con Lily. Primero, los ignoró, convenciéndolos. Ella misma se dijo que el matrimonio era cuestión de compromiso.
pero las palabras se volvieron más agudas. Las bromas se convirtieron en insultos. Y luego, se oyeron los gritos. Catherine, ¿qué había? Una vez se enfrentó a soldados armados. Ahora, se encontró estremeciéndose al oír el sonido de los pasos de su marido en las escaleras. La primera vez que la empujó, ella le dijo. Ella misma se equivocó. Él había sido bebiendo. Se disculpó después. Juró. Eso nunca volvería a suceder. Ella quería creerle. Ella quería que Lily creciera con ambos padres. Pero los patrones tienen una forma de repetir, y las disculpas pierden su significado cuando los moretones se multiplican. Pronto, Catherine aprendió a usar vestidos largos, mangas, para ajustar su maquillaje, para ofrecer excusas sobre torpezas o accidentes alrededor de la casa. Lo que picó más que el dolor físico era el silencio que ella se vio obligada a mantener. Ella había ordenado soldados en combate, pero allí estaba ella, retenida como rehén en su propia casa por la misma hombre que una vez había jurado protegerla. La familia de Richard solo empeoró las cosas. La madre, Evelyn, se apresuró a culpar Catherine siempre que surgía tensión. Ella sonreiría dulcemente mientras sugería. Catalina fue ingrata o no. Apoya lo suficiente a su marido. El hermano de Richard, Thomas, a menudo se reía, a expensas de Catalina, echando a la basura crueles comentarios que Richard nunca corregido. Su hermana Carolina actuó como, aunque Catherine estaba por debajo de todos ellos. Carga que Richard llevaba. Cada insulto le fue quitando fuerza a Catherine. Cada silencio de Richard le recordaba. Ella estaba sola, pero no estaba completamente sola. Lily se dio cuenta. Incluso a los 9 años, Lily. Los ojos agudos captaron las lágrimas de Catherine. Intentó ocultarse. Los moretones que aparecieron. Demasiado a menudo para ser accidentes. Catherine pensó que estaba protegiendo a su hija, quedándose callada. Pero en realidad, Lily estaba aprendiendo más que cualquier otro niño jamás debería. Estaba aprendiendo lo que era el miedo. Cómo era y qué significaba esperar. Para el momento en que el silencio no podía. Ya no los protegen. ¿Para cuándo? Llegó el día de Acción de Gracias. Catherine ya ensayó cada movimiento en ella. Cabeza. Quería que la velada pasara sin incidentes. La mesa estaba puesta con. Cuida los platos de porcelana pulidos hasta que estén reluciente, cubiertos ordenados con precisión. Velas parpadeando suavemente para disimular la tensión que ella sabía llenaría el habitación. Ella roció el pavón mientras las costillas todavía me duelen por el último golpe de Richard. Estallido, rezando en silencio para que las vacaciones serían soportables para Lily. Por el bien de la causa, Catherine se dijo a sí misma que sí. Sonrió lo suficiente, si ella se quedaba con la casa. Impecable, si no le dio a su familia razón para criticar. Entonces tal vez, simplemente, tal vez la tormenta pasaría. Richards. La voz destrozó su frágil esperanza antes. Llegó el primer invitado. Catherine. Estas decoraciones parecen hechas por un niño. Ellos. Mi madre va a tener un campo. Día con este lío. Se tragó su responder, ajustando una cinta en él. Pieza central. En la esquina de la cocina. Lily observaba con esos ojos pensativos, los que nunca. Parecía que faltaba un solo detalle. Catherine regaló a su hija un pequeño sonríe. Una súplica silenciosa de no preocuparse. Pero, en el fondo, Catherine sabía que su pequeña, la niña ya llevaba demasiado peso. Sonó el timbre y con él llegó la ola de la familia de Richard. Evelyn arrastró primero su perfume. Abrumadora, sus ojos escaneando sala de estar como si estuviera buscando defectos. Catherine, querida, dijo en un tono que destilaba falsa dulzura. Realmente deberías hacer algo al respecto. Tu cabello. Richard trabaja muy duro para proveer para ti. Lo mínimo que puedes hacer es lucir presentable. Richard se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza como si fuera su madre. Las palabras eran observaciones inofensivas. Las mejillas de Catherine ardían, pero ella asintió cortésmente, colocando a Evelyn abrigo en el perchero. Luego vinieron Thomas y su esposa Victoria.
sus abrigos de diseño y sus sonrisas satisfechas, anunciando su llegada mucho antes. Sus palabras lo hicieron. Thomas aplaudió a Richard en el hombro y murmuró por lo bajo: «Aliento. Huele decente aquí». No lo hice. Creo que Catherine lo tenía dentro. Richard se rió, sin siquiera mirar a su esposa, al ver la herida que dejó el comentario. Carolina llegó la última, su marido, arrastrándose detrás de ella. Ella abrazó Catherine rápidamente, luego susurró en su oído: «Te ves cansada», dice Richard. «¿Has estado luchando?» «Supongo que no. Todas están hechas para ser esposas, sí. Madre». Sus palabras eran como veneno. Dardos, lo suficientemente silenciosos para evitarlos. Confrontación, lo suficientemente aguda como para perforar. Catherine forzó una sonrisa, susurrando: «Atrás. Disfruta la cena, antes de tirar». Lejos. A medida que avanzaba la noche, los insultos se convirtieron en un ritmo constante, cada uno entregado cuidadosamente bajo el disfraz de bromas familiares. Evelyn criticó la pavó por estar demasiado seco. Thomas comparó a Catalina con su ambiciosa esposa, con un suspiro exagerado, y Caroline se inclinó sobre la mesa para comentar cómo algunas mujeres simplemente envejecen más rápido cuando no puedo manejar el estrés. Richard tampoco permaneció en silencio o se unió a una risa. Él nunca defendió a Catherine, nunca. Una vez desafió a su familia. Y cada tiempo en que Catherine intentó respirar, la picadura pilló a Lily observando sus pequeñas manos apretadas debajo de la mesa, sus labios apretados con fuerza. La tensión era algo vivo, espesándose el aire con cada palabra. Catherine sintió el peso de la mirada de su hija, la expectativa de que en algún momento algo tuvo que cambiar. El soldado en ella era agitada, inquieta, enojada. Pero ella lo empujó hacia abajo, recordándose a sí misma que estaba allí para mantener la paz, para soportar. La familia se rió. Los vasos chocaron. Los cuchillos rasparon contra los platos, pero bajo la superficie, Catherine sintió la tormenta que se avecinaba. Podía sentirla en los hombros tensos de Richard, en los de Evelyn. Sonrisa burlona, en el tembloroso silencio de Lily. Esta noche no sería como las demás. Esta noche se estaba preparando para algo inevitable. La cena apenas había llegado a la mitad. Marca cuando llegó el punto de quiebre. Catherine había estado moviéndose entre él, cocina y la mesa, guardando el vino. Vasos llenos, forzando una sonrisa, incluso mientras su estómago se retorcía con cada cruel comentario. Se dijo a sí misma que aguantara. Hasta el postre, aguantar un poquito. Más tiempo. Pero la crueldad tiene una forma de poner a prueba límites, y la familia de Richard era implacable. Todo empezó cuando Caroline se recostó en su silla, sus ojos brillando con travesura. «¿Sabes, Catherine?», dijo, lo suficientemente fuerte para toda la mesa. Escuchar. Algunas mujeres simplemente no saben su lugar. Debe ser agotador para Richard, cargando con el peso de alguien que nunca estuvieron a la altura. Risas. Estalló alrededor de la mesa. Thomas se rió entre dientes. Evelyn sonrió con suficiencia y Richard levantó su vaso como si estuviera de acuerdo. Catherine se quedó paralizada, el cuchillo en su mano, haciendo una pausa a mitad del corte. Su lugar, esa palabra, resonó en su mente como una maldición. Ella una vez comandó hombres que la seguirían a la batalla sin dudarlo. Ahora ella se redujo a que le dijeran que debía conocer su lugar por personas que no pudieron sobrevivir un solo día con sus botas. Ella colocó el cuchillo lentamente, con las manos temblando, pero su rostro tranquilo. «Mi lugar», repitió suavemente, su voz casi ahogado por el tintineo de cubiertos. La cabeza de Richard se quebró. Hacia ella, su advertencia clara. «Catalina». Su tono era bajo, peligroso. Pero ella continuó, sus palabras más agudas que cualquier cuchilla. «Mi lugar es cocinar. Limpio, sonreír mientras me desnudan. Abajo con tus palabras. Mi lugar es desaparecer para que Richard pueda ponerse de pie. Más alto a mi costa». Su voz creció. Más fuerte, más firme. «Pero esta noche,
estoy. Me pregunto por qué mi lugar tiene que estar en silencio. La risa cesó. Fork se congeló. En el aire. La cara de Richard se puso roja entonces. Pálido. Alto. Siseó. Ni una palabra más. Pero la presa se había roto. Y Catherine. Ya no pude contenerme. Años de orgullo tragado. Años de moretones ocultos. Bajo las mangas, años de insultos. Disfrazados de chistes todos los que dijeron. Deprisa. He vivido en silencio durante demasiado tiempo. Largo. He dejado que Lily crea que esto es normal, pero no lo es. Esto no es amor. Esto no es familia. Esto es abuso. Richard se levantó de un salto de su silla, sus manos golpeando contra la mesa con un grito que hizo estremecer a Lily. Basta. Él rugió. Las velas parpadearon desde él. Fuerza. Los vasos vibraron y luego, antes de que alguien pudiera reaccionar, atacó. Ella. La bofetada resonó por la habitación. Como un trueno. Catherine se tambaleó. De vuelta, con la mejilla ardiendo de calor. El sabor del hierro llenando su boca. 12 ojos. Observaban, algunos abiertos por el horror, otros inquietantemente vacío. Los labios de Evelyn se curvaron. En una leve sonrisa. Los ojos de Caroline. Se apartó. Thomas murmuró algo. En voz baja que sonaba como aprobación. Pero un par de ojos no apartó la mirada. Lily. La niña empujó su silla. Golpeó hacia atrás con tanta fuerza que chirrió contra él. Piso. No le hagas daño a mi mamá. Lloró. Su voz temblorosa pero clara. El sonido destrozó más el corazón de Catherine que la bofetada jamás podría. Durante años ella había soportó, diciéndose a sí misma que era protegiendo a Lily. Pero aquí estaba ella. Hija mirando, rogando, rompiendo. Catherine se enderezó. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Por primera vez, la familia de Richard parecía insegura. La de Evelyn. La sonrisa vaciló. Las manos de Caroline. Se removió en su regazo. Thomas bajó la mirada. En su plato. Y Richards. Su bravuconería se quebró y su pecho se agitó mientras intentó decidir si todavía estaba en control. Pero la voz de Catherine se fue. No hay lugar a dudas. Nunca tocarás a mí o a mi hija otra vez. ¿Lo haces? ¿Entiendes? La pequeña mano de Lily se resbaló en la de su madre, agarrándola con fuerza mientras, aunque anclarse a esta nueva realidad. Por primera vez, Catherine no solo aguantaba, estaba luchando. Atrás, y el campo de batalla era suyo. Él. La habitación todavía vibraba por las palabras de Catherine cuando metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Los ojos de Richard se abrieron como si hubiera. Acabo de darme cuenta de algo mucho peor que perdiendo la cara delante de su familia. ¿Qué estás haciendo? Preguntó con voz entrecortada. La voz se alzó con pánico. Catherine sostuvo el teléfono firme en su mano. Su postura inquebrantable. Estoy llamando a la policía, dijo simplemente, como si fuera el curso de acción más obvio en el mundo. Evelyn jadeó su tenedor, chocando contra su plato. Catalina, no seas ridícula. Las familias no involucran a personas externas. Sus desacuerdos. Catherine se volvió. Su mirada fija en su suegra, aguda y inquebrantable. Esto no es un desacuerdo. Esto es abuso. Y esta noche, termina. Él. La autoridad en su voz hizo que Evelyn cayera. En silencio, sus palabras muriendo en sus labios. Thomas murmuró algo sobre, reaccionando exageradamente, pero ni siquiera él pudo cumplir. Los ojos de Catherine. La atmósfera en él. El comedor cambió el equilibrio de poder, girando poco a poco en su dirección. Richard se lanzó hacia adelante, intentando agarrar el teléfono, pero Catherine dio un paso atrás. Con los reflejos de un soldado que había. Esquivé un peligro real antes. No, dijo ella. Advirtió. Su voz era un gruñido bajo. Tócame. De nuevo y me aseguraré de que te cobren. Con agresión delante de testigos. Ella hizo un gesto alrededor de la mesa donde estaba Sue. La familia se quedó congelada, sin saber de qué lado estaba. Tómalo. Todos lo han visto. Todos lo han visto. Lo permitió. Pero esta noche, sus testigos. Te guste o no. Él. La voz tranquila del despachador llegó a través de la línea.
Y Catherine habló con mesura, claridad, enumerando su dirección, la naturaleza del asalto y la inmediata peligro. No había temblor en ella. Palabras. Sonaba como el oficial que ella una vez estuvo informando desde el campo. Lily, presionada más cerca de su costado, sus ojos ancho, pero lleno de algo. Catherine no la había visto desde hacía mucho tiempo. Esperanza. El rostro de Richard se puso rojo. La compostura se resbalaba con cada paso. Segundo. No puedes hacer esto, susurró. Esta es mi casa, mi familia. ¿Crees? ¿Te creerán? Catherine encerrada. Ojos con él, su expresión ilegible. No necesito que crean. Yo tengo mi palabra, la palabra de mi hija. Y pronto los moretones que dejaste atrás. La ley cree en la evidencia y yo tengo más que suficiente. Tocó el desvanecimiento. La marca en sus costillas, el fresco aguijón en su mejilla. Cada una era un testimonio, una cicatriz que contó una historia más fuerte que cualquier mentira que él pudo reunir. Por primera vez, Richard parecía pequeño, no porque Catherine había crecido más, pero debido a por fin se había puesto de pie. Ella ya no lo protegía. Ella no estaba disculpándolo. Ella no estaba ocultando él. ¿Verdad? Ella lo estaba exponiendo, arrastrándolo hacia la luz donde no pudo sobrevivir. La familia de Richard se mudó incómodamente, como si el peso de el silencio finalmente se había vuelto demasiado pesado. Caroline susurró, tal vez deberíamos. Vete. Pero Catherine la interrumpió con un mirada. No, te quedarás. Ya has visto lo que es. Esta noche también lo veréis. ¿Qué pasa cuando la verdad regresa? Su poder. Minutos después, el sonido de las sirenas flotaban en el frío noviembre. Aire. Richard se quedó paralizado, con el pecho agitado. Sus ojos se movían entre la puerta principal y la mujer que acababa de desmantelar su control con una sola llamada telefónica. Catalina se mantuvo firme, con la mano apoyada protectoramente sobre el hombro de Lily. El soldado que llevaba dentro había regresado. Pero, esta vez, la misión no era sobre liderar tropas o sobrevivir al combate. Se trataba de recuperar su vida, protegiendo a su hija y demostrando, de una vez por todas, ese silencio no fue nada. Ya no era su arma. La fuerza era, y ella, era más fuerte de lo que Richard jamás imaginó. Los golpes en la puerta principal se silenciaron. Cada sonido en el comedor. El ruido de los tenedores, los susurros nerviosos. Incluso la respiración pesada de Richard. Todo. Alto. Dos oficiales uniformados intervinieron. En su interior, sus ojos cayeron inmediatamente. En la mejilla magullada de Catherine. La postura tensa de Richard. Catherine se enderezó, saludándolos en su mente. Aunque ya no llevaba el uniforme. Yo soy la que llamó, dijo. Claramente. He sido agredido por mi marido delante de múltiples testigos. Mi hija estaba presente. Los oficiales intercambiaron una mirada y se movieron rápidamente, separando a Catherine y Lily de Richard. Evelyn se levantó de su silla en protesta, su voz estridente. Esto es una malentendido. No transmitimos noticias familiares. Asuntos como este. Un oficial la cortó. Salga con calma profesional. Señora, esto. No hay ningún malentendido. Nos encargamos de lo doméstico. Violencia grave. Su pareja se volvió a Catherine. ¿Necesitas atención médica? ¿Atención? Ella negó con la cabeza, aunque el latido en su mejilla le dijo a otro. Historia. Todavía no, respondió ella. Pero lo haré. Proporcionar una declaración completa. Richard intentó discutir, sus palabras saliendo a borbotones. Desesperación. Ella se lo está inventando. Ella es tratando de destruirme. No lo hice. El oficial levantó la mano. Señor, tenemos testigos y ya podemos ver evidencia física. Por favor, pongan sus manos a tus espaldas. El clic de las esposas llenó el silencio. El rostro de Richard, vaciado de color como realidad finalmente, se derrumbó. El hombre que una vez había controló cada momento de Catherine. La vida de repente se volvió impotente, escoltada por la puerta frente a la familia, que le había permitido hacerlo durante años. Nadie se movió, nadie habló. Catherine
Se mantuvo erguida, con Lily agarrando su mano fuertemente. Los ojos de Evelyn estaban muy abiertos. Caroline se quedó mirando al suelo y Thomas parecía que podría estar enfermo. Por una vez, las palabras les fallaron. Catherine dejó. El silencio persiste, el peso de la verdad, presionando a cada persona en él. Habitación. Todos lo vieron, dijo. Finalmente, su voz tranquila pero cortante. Y durante años, elegiste mirar hacia otro lado. Pero esta noche lo recordarás porque. Esta noche el silencio terminó. La puerta se cerró, detrás de los oficiales, llevándose consigo a Richard. Ellos, la tensión que había estrangulado a los. La casa durante años pareció levantarse, reemplazarse, por un tipo diferente de tranquilidad llena. Con consecuencia, Catherine exhaló, apretando la garra de Lily. Por primera vez, por vez en mucho tiempo, sintió el aire, llenando sus pulmones libremente. La justicia había. Entré por la puerta principal y nada en sus vidas jamás sería lo mismo. Lo mismo otra vez. Los días que siguieron me resultaron desconocidos. Como entrar en un mundo nuevo. Catherine y Lily se alojaron en una pequeña apartamento temporalmente, uno con desconchado pintura, pero la luz del sol se filtra a través de las ventanas. Por primera vez durante años durmieron sin miedo a. Se oyen pasos subiendo las escaleras en él. En medio de la noche, Catherine miró su hija y se dio cuenta de algo. Poderosa. Lily finalmente estaba a salvo. Pero ella misma lo era también. Ella se sentó a la mesa de la cocina una mañana, tomando café, con la cara todavía dolorida, pero su espíritu intacto. Mamá, dijo Lily, suavemente, fuiste tan valiente. Catherine sonrió, cepillando el cabello de su hija. Suavemente. No, susurró ella. Nosotros fueron valientes juntos. Para Catherine, el reflejo era claro. La fuerza no era sobre soportar el dolor y el silencio. Cierto, la fuerza significaba mantenerse en pie. Incluso cuando su voz temblaba, ya no estaba solo un coronel o una esposa. Ella era una madre que había recuperado su poder. La historia de Catherine no se trata solo de supervivencia. Se trata de recuperar dignidad, protegiendo lo que más importa, y demostrando que el silencio nunca es la solución. Responder. Si usted o alguien que conoce es ante algo similar, recuerda esto. Pedir ayuda no es debilidad. Es coraje. La justicia comienza cuando la verdad se dice en voz alta. Si esta historia te tocó, déjanos saber en los comentarios desde dónde estás viendo. Compártelo para que otros puedan encontrar fuerza. Y no, olvídate de darle me gusta y suscribirte. Juntos, podemos seguir contando historias que nos recuerden. Todos nosotros nunca estamos impotentes.